Regresamos al noticiero y ya tenemos dentro del estudio a Pablo Velázquez en su feliz regreso acá a la pantalla y al aire. ¿Cómo va? Del Tanto Noti. tiempo. Tanto tiempo, Pablito. Pasaron Igual tantas cosas. saliste algunas veces ahí con Salimos los algunas demás, veces. pero no el cara a cara. No, obviamente encuentro el estudio y todas las instalaciones completamente renovadas, completamente Todo para nuevas. recibirte a vos. Todo para recibirme a mí, todo para recibir a todo el equipo de la radio, por supuesto. Muy bien. Pese a que no estuviste por ahí alguna vez acá, las cosas siguieron su curso, en algunos casos lamentablemente. Las cosas Sí. siguen pasando, por supuesto. Para quienes no me escucharon anteriores veces, estamos haciendo un semanario de derechos humanos, noticias relacionadas con causas de derechos humanos, violencia estatal y causas de lesa humanidad. Y qué semana, igual que tuvimos, ¿no? Cuántas cosas que pasaron. ¿Cuándo no? Sí, pero cuántas cosas que pasaron. Podemos comenzar a hablar por este acontecimiento que lo vamos a tocar de forma lateral, obviamente, por el lado de que nos interesa abordar justamente de los derechos humanos, que comenzó con el asesinato del chofer Daniel Barrientos de la línea 620, lo cual ocurrió el fin de semana, llevó a un paro que se produjo el día lunes. Y bueno, los acontecimientos que todos conocemos, la intervención del ministro Sergio Berni, que llegó al lugar con la intención de conversar con los trabajadores que estaban en huelga, y bueno, hubo agresiones, hubo golpes que recibió justamente el ministro, tuvo que ser retirado por la policía de la ciudad, que posteriormente realizó una represión, llevó adelante una represión en esta manifestación que se estaba llevando adelante en el paro en General Paz y Ruta 3 por el reclamo de justicia por el asesinato del chofer. Esa represión igual también generó algunas escenas que también tuvimos la posibilidad y la desgracia de ver y de compartir, como una agresión clara de un agente de la policía de la ciudad a un chofer que estaba conversando con las manos arriba, sin generar ningún tipo de conflicto ni de caos, que tampoco lo justificaría obviamente, pero golpearlo con la base del escudo a la altura del cuello, algo que realmente era completamente desmedido, y además tuvo la suerte de que no tuvo algún tipo de consecuencia no de solo salud. desmedido, sino es peligroso. Un golpe bastante peligroso y una forma de darlo y una zona también bastante peligrosa. Bueno, todo eso trajo algunas repercusiones relacionadas también con la represión y con acontecimientos que ejecutó el Estado provincial y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los hechos sucedidos en los golpes al ministro Berni, que él dijo que no iba a denunciar. Sí hubo una denuncia del ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio César Alac, por lo que consideraba algo de una gravedad institucional que revestía al hecho, el hecho de golpear a un ministro, y una denuncia también de la abogada Valeria Carreras por vinculaciones o presuntas vinculaciones de los agresores con el partido de Patricia Bullrich, el PRO, por algunas declaraciones, algunos videos que habían aparecido también que mostraban a algunos choferes que habían participado en esta protesta y que habían aparecido también antes en algún spot de campaña de la presidenta actual del PRO. Y de eso, bueno, tuvimos dos tipos de derivaciones. Por un lado, esta represión que hablamos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Solamente sabemos, o se pudo saber, que el nombre de pila de la gente que realizó este golpe con el escudo es Franco, y que fue pasado a disponibilidad por la propia policía de la ciudad. Pero por otro lado, la repercusión, y eso por supuesto, volviendo a lo anterior, se manejó también en el hermetismo y con la discreción que suele manejar las fuerzas policiales, y en este caso la policía de la ciudad en particular, con este tipo de casos. Todo lo contrario a lo que sucedió con las personas acusadas de haber agredido a Sergio Berni, que también es algo que ocupó mucho las redes sociales en estos días sobre los temas vinculados al asesinato del chofer. Jorge Oscar Galeano y Jorge Ezequiel Cerda son choferes, no de la línea 620, no eran compañeros directos de Daniel Barrientos, pero sí choferes de colectivo de la línea Almafuerte de La Plata. Fueron detenidos en un operativo policial conjunto. Si bien la orden salió de una jueza porteña, de una jueza de la ciudad de Buenos Aires, fue un operativo conjunto de la policía de la ciudad y la policía bonaerense.
fue filmado, bueno, fue filmado, tuvo un operativo con una gran cantidad de agentes también involucrados. Sí, perdón, haga el paréntesis, pero qué raro que a veces ciertos gobiernos pueden trabajar en conjunto para determinados Es temas. que viste que depende el tema también y depende de las cuestiones. Pues, ahí a veces es más fácil saltarse la grita Sí. que en otras. Pero bueno, mientras el agente porteño, por supuesto, tuvo la protección casi hasta de su identidad completa, porque la verdad es que es difícil de encontrar también el nombre de la gente que fue pasado a disponibilidad, lo cual sería importante también saberlo, porque muchas veces sabemos que, y lo tenemos como antecedente con la policía bonaerense, que justamente es el pase a disponibilidad de antiguos efectivos de la bonaerense, una de las principales fuentes de alimentación del cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Sí, lo has conversado acá en el Noti en varias oportunidades. exactamente, entonces estaría bueno también poder tener esa información de forma no pública, porque está pública, pero la información pública suele estar un poco más encriptada. Es como que hay que tener un cierto conocimiento para poder tener ese tipo de acceso a la información, que de otra forma no es tan fácil de acceder. Y mientras eso se manejó con discreción, por supuesto que vimos este operativo de detención de choferes que estuvieron detenidos y privados de su libertad hasta ayer en horas de la noche, que fueron liberados, con un operativo que, bueno, tuvo toda la beta de este show policial que viene montándose de alguna forma en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que también ha tenido muchos spots mostrando operativos muy grandilocuentes, muy exacerbados, de la cantidad de agentes involucrados para detener a una persona, que en este caso 2 personas podrían haber sido citadas a declarar. No hacía falta, la verdad, que hacer un operativo semejante, una detención semejante aparte, para el tipo de delito que se les está imputando. Eso puntualmente vinculado a la cuestión represiva relacionada con esta causa de inseguridad, que por el momento solamente tiene 3 imputados detenidos que estuvieron declarando durante esta semana para averiguar por el acontecimiento de inseguridad en principio, que también incluso ha sido puesto en duda por algunos sectores políticos y se ha cuestionado también la intencionalidad política del mismo, pero que por ahora constituye un hecho de inseguridad que le quitó la vida a un chofer de colectivo en su espacio de trabajo. Vamos a pasar a un siguiente tema, que, bueno, los siguientes temas tienen que ver todos con fallos judiciales, todas resoluciones judiciales. Vamos a empezar con un fallo que tiene que ver con una causa de lesa humanidad del Tribunal Oral Federal número 6. Comenzó el tercer juicio que va a repasar los crímenes cometidos esta semana. Comenzó el lunes en realidad, los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Puerta 12, que funcionó en el predio de la policía bonaerense en La Matanza. Los acusados son 6. Walter Roque Minod, capitán de la plana mayor del batallón 601 de inteligencia del ejército. Enrique José del Pino, teniente primero del batallón de inteligencia también. Y los policías bonaerenses Enrique Gauna, Néstor Ciamarela, Carlos Tarantino y Ángel Salerno. Todos ellos enfrentan cargos de secuestro, tortura, extorsión y desaparición forzada de persona, además de abusos sexuales cometidos contra 185 personas en una causa de lesa humanidad que dio comienzo esta semana y que durante las próximas semanas va a tener las próximas audiencias para poder encontrar una resolución y un nuevo fallo por la memoria. Y 2 sentencias más relacionadas a cuestiones de violencia policial, la violencia vernácula cotidiana que tenemos en democracia contra civiles. Y es que la semana pasada llegó al final un juicio que comentamos en su inicio, que fue el año pasado, sobre el asesinato de Valentino Blas Correas en la provincia de Córdoba, joven de 17 años que había sido asesinado por los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón. Fueron condenados por unanimidad a prisión perpetua por un jurado popular. Esto no es muy común y es algo para valorar también, que un jurado compuesto por civiles pueda reconocer y pueda también, ante las pruebas y ante las evidencias de una persecución hacia civiles desarmados a los que se presumía que estaban cometiendo un ilícito, se los pueda encontrar como culpables, se los pueda encontrar como agentes que se excedieron completamente en el uso de la fuerza, en los deberes de funcionario público, y que no hayan encontrado en el juicio por jurados, que además es un recurso que suele utilizar la defensa de los policías implicados en casos de gatillo fácil para tratar de morigerar un poco una posible condena o una posible pena, sobre todo, para
para el disparo, para los disparos y el asesinato contra civiles, justamente. Así que a fin de la semana pasada conocimos esta sentencia y por otro lado también se conoció otra sentencia por la desaparición forzada y el asesinato posterior de Luis Espinosa, un trabajador rural de Tucumán que fue detenido y desaparecido durante 8 días en mayo de 2020, en el contexto de la cuarentena, en el contexto del aislamiento obligatorio, por la policía de Tucumán. Fue desaparecido durante más de una semana y su cuerpo apareció arrojado hacia el límite de la provincia de Catamarca, después de mucho peregrinar por parte de parte de la familia y de parte de organismos de derechos humanos que acompañaron a la familia de Luis y a su hermano también, que había sido agredido en el mismo operativo en el cual se lo llevan a Luis para luego cometer la desaparición. Fueron condenados y algo curioso que ocurrió después de la condena, justamente, que fueron de diversas penas, desde prisión perpetua hasta condenas menores, de hasta 3 a 5 años para todos los implicados. Pero lo curioso que ocurrió es que el día siguiente a que se conoció la sentencia, en la casa de Luis Espinosa cayó un operativo policial. Un operativo de la policía de la provincia de Tucumán. 7 camionetas, un operativo bastante grande, sí, importante, para allanar el domicilio. ¿Por qué? Porque un vecino, según la versión oficial de la policía de Tucumán, porque un vecino había denunciado que se habían robado un chancho. Un día después de la sentencia, a casi una decena de policías de la provincia de Tucumán en la casa de la familia de la víctima. Que obviamente revolvieron toda la casa, rompieron un montón de cosas, pero por supuesto que tiene todos los atisbos de un mensaje o... Amedrentado, perdón, me trabé. Un mensaje para... No puedo creer, un chancho, un operativo de ¿cuántos móviles? 7 camionetas. 7 camionetas, bien. De la policía de la provincia de Tucumán. Contra eso también, y contra ese tipo de injusticias y contra ese tipo de violencias, es que también seguimos sosteniendo este espacio y por supuesto que vamos a estar acá para poder mencionarlo todas las semanas. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Velázquez. No sé si te queda algo por decir, porque se dijo mucho, por no decir se dijo todo lo que había que decir. Para volver se dijo mucho. Mis redes personales, arroba Pablo Noya, ¿no? Cambié el usuario, ahora arroba phb-ok. Ahí tenemos algo más cotidiano, un intercambio más cotidiano de información Pablo también. Velázquez, exactamente, obviamente. Un intercambio más cotidiano de información y por supuesto que por esa vía también se pueden suscribir a Fin de un Mundo, newsletter que reúne también este tipo de información y otras también que no tenemos tiempo a veces de contar acá, pero que todas las semanas tienen la posibilidad de recibirlo en sus correos electrónicos completamente gratis los días miércoles, así que ahí también se pueden suscribir. Muy bien, Pablo, como siempre, un placer compartir acá la mesa con vos y con toda esta información. El placer es compartir la mesa y la información. La información en sí muchas veces deja mucho que desear. Nosotros nos vamos rápidamente luego de tanto contenido y agradeciendo como siempre a Pablo Velázquez. phbcorta.ok, es sencillísimo, así que no pueden haber... No lo puedes... phb-bajo. Bueno, ves, yo porque ya te sigo, ya no necesito recordar, ya te sigo, ya está. Nosotros nos vamos rápidamente a un corte porque tenemos mucho más contenido en el Noti. Recuerden, flash informativo muy breve, una canción para levantar esta jornada, ya no dando la bienvenida al fin de, sino haciéndole una caricia porque estamos dentro de. Así que flash, música y ya volvemos con mucho más Noticero. Feriado sin paro. Este jueves por la noche se levantó el paro de colectivos de las empresas Almafuerte y Nueva Ideal al ser liberados los detenidos por la agresión al ministro de Seguridad, Sergio Berni. El gobierno bonaerense pondrá puestos policiales y cámaras de seguridad en colectivos. Acuerdo petrolero. YPF logró liberar en Estados Unidos un reclamo y desestimar acciones contra la compañía petrolera estatal. El pedido era por $14.000 millones y solo abonarán el 2%. Massa de becas. El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un convenio con el Banco Mundial para el financiamiento de becas Progresar. El monto es de $300 millones. Peligro cansancio.
Un estudio australiano informó que descansar menos de 4 horas al conducir un vehículo es igual de peligroso que hacerlo en estado de ebriedad. Además, advirtieron que no existe forma de controlar la falta del sueño al volante. La Copa se mira. Este jueves, por la Copa Libertadores, Boca Juniors igualó 0-0 en Venezuela ante Monagas y por la Sudamericana, Huracán goleó 4-1 a Guaraní y Tigre perdió como local 2-0 frente a Sao Paulo. Por el Sudamericano Sub-17, Argentina goleó 3-0 a Perú y lidera el Grupo B. Sirenitas me van a llevar, 5 vidas solo me van a enfermar, 5 calendarios y un solo vino, un solo abrigo y 5 inviernos más de lo que digo no tiene sentido que te espere acá, 5 meses más, 5 años más, 5 muertes más, 5 minutos de felicidad. Cinco plegarias y no existe Dios, 5 mujeres y ningún colchón, 5 billetes que no valen nada, 5 fotos tuyas que dejaste acá, 5 caramelos de varios colores, 5 noches llevo sin poder dormir, 5 vidas más para olvidarte, 5 olvidos más